La diabetes es la incapacidad del organismo para procesar adecuadamente la glucosa, lo que provoca graves secuelas en la salud, ya que los altos niveles de glucosa, con el tiempo causarán daño en los diferentes órganos. Es por esto que la diabetes daña los riñones, el corazón, los ojos, el cerebro, el hígado. Podríamos decir que se genera un envenenamiento por glucosa. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1 es en la que las células productoras de insulina que se encuentran en el páncreas dejan de producirla. Este tipo de diabetes se trata con la administración de insulina sintetizada en laboratorio para suplir la insulina que no está produciendo el páncreas. El otro tipo de diabetes es la tipo 2. En esta hay una producción muy baja de insulina, o se produce la suficiente, pero el cuerpo se ha vuelto resistente a ella, con lo que el metabolismo de la glucosa se hace muchísimo más lento. De esa forma, esta permanecerá más tiempo circulando en la sangre sin poder entrar en las células para ser convertida en energía. La cantidad de casos de este tipo de diabetes se ha quintuplicado en el mundo en los últimos 30 años. Algo que resulta verdaderamente alarmante. Durante mucho tiempo se creyó que la diabetes es una enfermedad de origen genético, que no se puede prevenir y que cuando se presenta es incurable. Pero en realidad sí es algo que las personas pueden prevenir, por lo menos en lo que se refiere a la resistencia a la insulina. Lo primero que se debe hacer es organizar su alimentación, para evitar estar ingiriendo constantemente porciones de comida fuera de las comidas principales. Esto se basa en el principio de que si una persona está expuesta constantemente a algún agente o sustancia, con el tiempo su organismo se volverá resistente a esa sustancia. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la resistencia a los antibióticos en personas que frecuentemente se automedican estos fármacos y los consumen indiscriminadamente ante el menor resfriado. El resultado es que con el tiempo se volverán resistentes a estos medicamentos. Esto es un principio de toxicología. La exposición continua lleva a la resistencia futura. En ese orden de ideas, el estar consumiendo alimentos constantemente puede llevar a que con el tiempo el cuerpo se vuelva resistente a la insulina. Cada vez que comemos, nuestro organismo libera más insulina para poder procesar la glucosa de los alimentos ingeridos. Si este ciclo se vuelve permanente, en algún momento se puede presentar la resistencia a la insulina, y esto conducirá a la diabetes. Otro punto es evitar el consumo de alimentos altamente azucarados. Evitar también endulzantes como la miel, la panela y los jarabes. Asimismo, los productos de panadería, como el pan blanco y el pan integral, los pasteles, tartas, bizcochos y demás horneados. Esto debido a que contienen grandes cantidades de azúcar, que a su vez, contiene glucosa y fructosa, que provocarán la producción de grandes cantidades de insulina para procesarlos, y por esta vía se llega igualmente a la resistencia a la insulina y la diabetes. Otra práctica que puede prevenir esta enfermedad es la de hacer ejercicio físico de forma diaria o interdiaria. Sobre esto hay que tener claro que para el caso de la prevención de la diabetes, el ejercicio no solamente debe ser aeróbico, sino que también deben incluirse ejercicios que aumenten la masa muscular, ya que el tejido muscular es uno de los que más glucosa consume, metabólicamente hablando. A mayor cantidad de músculo presente en el cuerpo, menor probabilidad hay de que el resto de los tejidos se saturen de glucosa, evitando así que se generen esas grandes producciones de insulina, que con el tiempo llevan a que aparezca la resistencia a la misma. Otro punto a observar es controlar el consumo diario de proteína, dado que si se consume en exceso, el cuerpo usará solamente la que necesita, y el resto el hígado la convertirá en glucosa, y de nuevo, se producirán altas cantidades de insulina para procesarla, lo que una vez más, conducirá a la resistencia a la insulina. Otro de los factores que pueden prevenir la aparición de la diabetes tipo 2 es incluir en la dieta diaria altas cantidades de grasas saludables.
Idealmente que éstas representen alrededor de un 40% de nuestra alimentación diaria. Estas grasas las encontramos en alimentos como el aguacate, el pescado, las aceitunas, las nueces, las almendras, las semillas de girasol, semillas de chía y semillas de linaza, entre otras fuentes. Por último, otra saludable práctica para prevenir la diabetes tipo 2 es comer en nuestra dieta carbohidratos de absorción lenta, ya que hacen que el páncreas no tenga que sobreactuar para regular con insulina el nivel de azúcar en la sangre. Un ejemplo de estos alimentos son las patatas, los cereales como el trigo, el arroz o el maíz, y los pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno. Al mismo tiempo debemos evitar, o al menos reducir los carbohidratos simples, como lo son los pasteles, las galletas, los dulces de todo tipo, el pan blanco, las patatas fritas, los refrescos y el alcohol. Si le ha gustado este video y considera que le ha sido de utilidad, por favor, suscríbase al canal, compártalo en sus redes, haga clic en el like y active la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos que regularmente estamos publicando, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.